¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa Mundo Literario en esta edición 2023. En esta oportunidad vamos a presentar el libro que aparece en la pantalla, en la descripción, que se trata de El Perdido, de nuestro amigo José Valle. Voy a extender la pantalla para que puedan apreciar el libro. El Perdido, el escritor peruano José Valle. En esta oportunidad nos acompañan diversos escritores invitados. Voy a darle el pase a cada uno de ellos, pero antes los invitamos a que puedan compartir esta presentación. Estamos en vivo, amigos, desde Lima, Perú, y bueno, los amigos invitados también se encuentran en sus respectivas ciudades. Bueno, sin más preámbulos, voy a darle el pase a Armando para que pueda comentar unas palabras. Mientras tanto, vamos a compartir esta presentación en vivo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Feliz de estar aquí después de un año de haber editado esta gran novela de José. La verdad es que me encontré una novela que rebotó muchísimo en mi cabeza y más porque me encanta la intertextualidad, ¿no? Si hay un intertexto, yo lo rastreo y el problema de José es que teje la intertextualidad y a la vez no lo teje, ¿no? Nada más avienta estos conceptos que estos autores y estas bandas que él nombra como ventana literaria, ¿no? Y son un sinfín de referencias. Además de que esta novela me parece que toca demasiados temas, ¿no? Además de ser realista, discute sobre la literatura en general, sobre lo que es el canon y lo que no es el canon. Tenemos personajes femeninos muy bien desarrollados y también personajes masculinos que siempre van en la búsqueda de algo, ¿no? En este caso, todos en la novela van en busca de Andreas y Andreas tiene su propio personaje en el que va en búsqueda. Y es algo que me parece impresionante, dado que cada una de las partes de la novela tiene una forma distinta, ¿no? Es como un libro dentro de otro libro, dentro de otro libro. Verdaderamente para mí fue algo impresionante encontrarme en los primeros meses trabajando como editor y pues por mucho tiempo, ¿no? Estuvo como en mi top 1 de novelas editadas. Y pues agradecerle a José por la invitación y enhorabuena, José, por esta presentación, por tu obra tan esperada, como tú dices, después de 20 años. Buenas noches, espero que todos se encuentren bien. Mi nombre es Tadeo Palacios, agradecido de estar en esta oportunidad en la presentación de la novela El Perdido. Estoy seguro que con los apuntes que vayamos haciendo y la voluntad de ir hallando todas estas intertextualidades, pero también de indagar sobre la búsqueda de Andreas, nos va a reunir esta noche, ¿no? Un gusto poder estar aquí con ustedes. Ya, ahora ya. Hola, ¿qué tal? Me estaba hablando por las puras. Ya, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo. Acá estoy muy agradecido. En primer lugar, agradecerle a José que me haya invitado para ayudarlo acá a comentar un poco su novela El Perdido, ¿no? Que como comentamos hace un rato, la leí hace años de años en una primera versión, bueno, no sé si primera, segunda, tercera, pero en un manuscrito, ¿no? Y en esta ocasión ya editada, impresa, ¿no? Y ya, digamos, publicada. He vuelto a releerla digamos, muy gratamente, ¿no es cierto? Entonces, nada, igual tampoco me quiero extender mucho ahorita para simplemente luego ir conversando entre todos un poco sobre algunos aspectos de la novela que nos han gustado, nos han interesado, con el fin, pues, de ver un poco por dónde va, ¿no? esta gran obra literaria. Bueno, mis primeras palabras son de agradecimiento, en realidad, ¿no? Agradecimiento a mi familia en general, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis padres sobre todo que me inculcaron este amor por la literatura, y un agradecimiento más inmediato a los aquí presentes, ¿no? A Armando, cuya amistad me la otorgó el mundo virtual. Fue mi corrector de textos, pero a través de conversaciones, tanto por WhatsApp como por
por las diferentes herramientas que nos da hoy la tecnología, hemos logrado no solamente afianzar una amistad de lejos, sino leernos algunos escritos, ¿no? Él ha leído El Perdido y he leído algunas obras que él me ha dado y que en realidad también me parecen fenomenales. Un agradecimiento a Tadeo, que para mí es uno de los escritores jóvenes que más prometen aquí en el Perú y espero que le vaya muy bien en este campo literario, ¿no? Él empezó a trabajar conmigo hace muchos años y la primera conexión que tuvimos, además de la familiaridad, fue el amor por los libros y por la literatura, ¿no? Un agradecimiento a Tadeo. Y finalmente a Ricardo, quien conozco hace muchos años, y a excepción de mi primera obra, que es El Laberinto, que es un grupo de relato de cuentos, no teníamos en ese entonces estas conexiones que tenemos ahora tecnológicas. Creo que a raíz del Perdido para adelante no hay ninguna obra, ningún relato, ningún cuento que pase primero bajo el análisis y la mirada de Ricardo, ¿no? Y finalmente un agradecimiento también a Manuel, un joven escritor que permite que se haga todo esto, ¿no? Muchísimas gracias y a los espectadores. Gracias a todos ellos. Muy bien, José, muchas gracias. Estaba escuchando atentamente a cada uno de ustedes hablar sobre este libro que va a ser, digamos, un interesante debate el que vamos a tener el día de hoy. Acabo de compartirte ya, José, el enlace para que puedas reenviarlo, ¿no?, con los amigos. Y bueno, antes que nada, agradecer a todo el público que nos sigue, que nos ha seguido durante todos estos años, ¿no? El programa ya va para el 3er año y el día de hoy estamos con varios autores peruanos y también con un gran invitado mexicano a quien he escuchado atentamente, ¿no? Me refiero a Armando Sainz. Vamos a presentar a cada uno de ellos brevemente para que pueda compartir sus opiniones. Los que tengan el libro en sus manos, me gustaría que al momento de comentar el libro lo puedan mostrar. Seguramente todos ustedes tienen un ejemplar consigo, ¿no? Y bueno, vamos a empezar por Armando. Vamos a leer su biodata. Antes vamos a enviar saludos a los amigos que se van conectando, ¿no? Estamos en vivo, recuerden. Nelson Ley Cardosa nos saluda desde Piura, en Perú. También tenemos saludos por aquí desde Quevedo, Ecuador. Nos van saludando los amigos. Ya saben que sus saludos van a aparecer durante todo el programa. Ustedes también pueden participar con sus preguntas. Muy bien, vamos entonces con nuestro amigo Armando de Jesús Sainz Martín Gutiérrez, bastante joven, ¿no? Del año 99. Es licenciado en literatura latinoamericana por la Universidad Iberoamericana, esto en la Ciudad de México. Apasionado de la obra de Elena Garro, con un artículo publicado, La renuncia como alternativa al mundo hegemónico, en Era Mercurio, de Elena Garro, en la revista también La Colmena. Es coordinador de letras de Barken and Jules, precisamente, ¿no? La editorial que publicó este libro. Ha publicado 3 obras literarias: Padre Mío, Amor en Susurros y Padre Nuestro. Mira, tienen mucha relación estos nombres, ¿no? Escritor de textos narrativos, dramáticos y poéticos, publica semanalmente contenido en su columna Sentimientos fuera de esta sociedad en el diario electrónico Poder Edomex. Es actor de doblaje también en AD Adventure Producciones. Tus primeras impresiones, por favor, Armando, con respecto a este libro. Me gustaría saber si tú compartes esas inquietudes, esas travesuras que tienen todos los jóvenes. ¿Tú alguna vez has cometido esas cosas que han hecho estos jóvenes libidinosos? Claro, bueno, primero que nada, una vez que abrí la novela, no solo me encontré como con personajes apegados a la realidad, sino que me encontré con personas que discutían sobre la literatura, muchísimas referencias que conocía y otras que no, más que nada cuando se trataba de autores peruanos, ¿no? Que solo conozco a César Vallejo y a Martín Adán, y pues la forma en que los retrata y la forma en que va desarrollando a cada uno de los autores y a la cultura peruana, José, como que me acercó a nuevos escritores, ¿no? Y eso también es padre del texto literario,
que una vez que lo lees te lleva a otro. Y respecto a estos jóvenes, ¿qué te puedo decir? Muchas veces cada quien tiene su ciudad, ustedes tienen a Lima, en mi caso no es la Ciudad de México, yo soy más de una ciudad pueblito que es la capital del estado de Veracruz, que se llama Jalapa, y pues también se presenta como esta embriaguez, ¿no? No solo con las fiestas, con los amigos, sino con los mismos compañeros, ¿no? Me parece muy interesante cómo dentro y fuera de la embriaguez de estos personajes se ponen a discutir no solo de la vida o la literatura, también como de temas muy personales. Se me viene a la mente ahorita cuando están discutiendo sobre qué carrera estudiar, ¿no? Y es muy irónico porque el personaje que pregunta eso o que dice, es que no me está gustando, estudia Derecho, ¿no? Que es la carrera de José. José es un escritor disfrazado de abogado, como muchos escritores que existen, y la verdad es que me interesó muchísimo esa descripción, ¿no? Que tiene de que pasa un tiempo en que pasas los semestres en los que dices, esto no es lo mío, y justo ahí es donde me identifiqué con el personaje, ¿no? Porque yo en cuarto semestre no sabía cómo analizar literatura, cómo leerla. Y en este caso, él menciona una profesora, ¿no? Que te parte, o un profesor que te parte y te lleva a ser otra persona totalmente, ¿no? Y a mí me pasó eso, entonces me pareció muy verosímil y me pareció muy afectivo. Además de que esta novela es muy polifónica, ¿no? Porque tenemos no solo la voz de Andreas, sino tenemos la voz de los distintos personajes y a la vez tenemos una narración en primera persona, pero una narración en primera persona de diferentes personajes, ¿no? Desde la perspectiva de Lucía, desde la perspectiva de Rodolfo, pero a mí, honestamente, me gusta más cuando solo interviene Andreas. Andreas es ese personaje de la novela. Para mí, Andreas es el protagonista, ¿no? Y él está en búsqueda de un amor perdido, y la forma en que lo describe me recuerda muchísimo a Testimonios sobre Mariana, de Elena Garro, que justo es la autora que yo analizo, justo porque lo describe entre que existe o no existe, en que está viva, no está viva, está desaparecida, y ese es el misterio de Andreas, ¿no? Ir en busca de ese amor perdido. Y hasta aquí corto mi participación. Excelente, Armando, excelente. Bueno, da gusto escucharte y me gustaría que más adelante puedas compartir, digamos, qué parte es, ya, bueno, ya nos comentaste que Andreas es el personaje principal, yo pienso que Andreas es el alter ego de José, por todos los escritores tenemos nuestros alter egos, precisamente ya José más adelante nos va a comentar al respecto, ¿no? Si es cierto eso o no. José, ahora vamos a continuar contigo. Por favor, antes permíteme leer también tu presentación, ¿no? Vamos a aprovechar para enviar algunos saludos a las personas que se van conectando también a la transmisión. Luis Valle Cisneros dice éxitos y felicitaciones, José Antonio. Muy bien. También tenemos por aquí los saludos de Ralph Vente, nos ve, bueno, excelente, nos dice mucho éxito. Saludos desde Dallas, ¿no? Esto en Texas, Estados Unidos. Tenemos más saludos, bueno, ya vamos a ir comentándolos. Vamos entonces con José. José es abogado por la Universidad de Piura, ¿no? Lector empedernido y desordenado, ¿no? Bastante curioso, ¿no? Desordenado. Ha autopublicado el volumen de cuentos El Laberinto y recientemente la novela El Perdido, que estamos presentando el día de hoy. José, por favor, coméntanos un poco, brevemente nada más, cómo nace la idea de escribir este libro y, bueno, si puedes responder también, tienes la libertad de decidir si respondes o no, de si Andreas finalmente eres tú, y para que un poco conozca la gente, ¿no? El público, ¿quién es Andreas en este libro? Bueno, la idea del libro nace, como les comenté a todos los presentes, hace más o menos unos 20 años. Hace unos 20 años terminé de escribir este libro, ¿no? Estaba en plena etapa universitaria y en realidad quería hacer algo diferente hasta lo que en ese momento había leído. Algo diferente y a la vez que nazca de todas las lecturas que yo había tenido, ¿no?
y surgió la idea del perdido. Si soy el alter ego de Andreas, no creo, para nada. Andreas es o tal vez como todo autor, pues claro, todo autor en realidad, cada personaje que crea tiene un porcentaje, ¿no? Tal vez tengo 1 o 2% de ese personaje, pero no creo ser el alter ego. Tal vez el alter ego de todos los personajes que corren por ahí, ¿no? Es un personaje bastante extremo y por ello ficcional. Quise que este personaje sea un personaje entrañable para quien lo lea, de manera buena o de manera mala, ¿no? Pero quise que sea un personaje que al terminar el libro sea recordado. Y esa es la situación por la que nace justamente el personaje de Andreas. Personalmente, por ejemplo, no creo si me identifico, pero uno de los personajes que más quiero yo es más bien Richer, ¿no? Que es un escritor dentro de la novela, que lo tratan como un loco y él mismo se ve a sí mismo como un loco, que oye voces y todo esto, pero es uno de los personajes más bien que a mí más me gustan. Andreas es el personaje entrañable porque es el personaje principal, como bien lo dice Armando, ¿no? Y la finalidad, como lo digo, era esa, hacer de Andreas un personaje para recordar, ¿no? Creo que ya contesté la pregunta del alter ego y no creo. De que Andreas tiene algo de mí o algo de mis vivencias, claro, como todo personaje de cualquier autor, ¿no? Pero va mucho más allá, ¿no? Es un personaje que es muy, muy extremo, si ustedes se dan cuenta al terminar de leer la obra. Gracias. Muy bien, muchas gracias, José. También tenemos la participación de Tadeo Palacios para que pueda compartir su comentario respecto al libro. ¿Qué personaje? También me gustaría hacerte la pregunta, Tadeo. Digamos, es para ti aquel que te llamó más la atención, el cual, digamos, podrías tú decir que este personaje deja algún mensaje, ¿no? Porque todos tienen algún mensaje, ¿no? Yo pienso que, como le comentaba José, también escribí un libro similar de unos jóvenes universitarios que están pasando por una situación de encontrarse a sí mismos. Ellos buscan alcoholizarse, hablan de literatura, les gustan los libros. Hay una parte también dentro de tu libro, José, en la cual se mencionan algunos escritores, ¿no? Entonces, dado ese panorama, me gustaría, Tadeo, que puedas comentarme un poco al respecto acerca de qué personaje te llamó más la atención, qué opinas también un poco acerca del libro. Tadeo Palacios nació en 1994, escritor, abogado por la Universidad Nacional de Piura y está cursando el posgrado de literatura hispanoamericana en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como asistente de docencia en la maestría de escritura creativa, ¿no? En la Universidad Católica también de Perú. Ha publicado el volumen Mañana Nunca Llega, gracias a Editorial Peso Pluma, esto en el 2021. Ensayos suyos aparecen en las revistas Nube Roja, Sugoi y Espinela, de la Católica, de la Universidad Católica del Perú, y también en Archivo Vallejo. Adelante, Tadeo. Muchas gracias. Es un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes algunos apuntes sobre la novela. Como comentaba en alguna oportunidad con José, quería resaltar un hecho que me parece importante dentro de la producción bibliográfica, tanto de Piura específicamente. A lo largo de nuestra narrativa reciente, podríamos hablar de la narrativa contemporánea de Piura y del norte del país. Relumbran dos nombres específicamente, ¿no? Hablamos de Miguel Gutiérrez, por un lado, con su enorme novela La violencia del tiempo, y por otro lado está Cromwell Jara, también con una novela bastante grande, como es Patíbulo para un caballo. Esas novelas pasan, bueno, Violencia del tiempo pasa a las 1000 páginas, y Patíbulo para un caballo me parece que oscila entre las 300 y 500 dependiendo de la edición. Después de ello, en la narrativa piurana se ha acostumbrado a hacer, en cuanto a novela, un apego muy cercano para la brevedad, ¿no? Lo que sí abunda son los relatos, abundan las novelas cortas, pero El Perdido
llega o se suma a esa tradición de las novelas grandes, ¿no? De los tochones, lo cual es una satisfacción, al menos para mí como lector, porque sí que, y esto es una postura personal, me ha dado esta inquietud de comenzar a averiguar por qué es que la narrativa contemporánea, si de algo escasea, al menos en la narrativa peruana, que es bastante pequeña a comparación con Latinoamérica, son las novelas de larga envergadura. Entonces, con El Perdido, me parece que es una saludable muestra de que hay todavía una ambición por querer abarcar, ¿no? Esta facultad enorme que es el escribir, ¿no? Que finalmente es crear mundos y, por supuesto, revitalizar alguna problemática en torno a la cual se movilizan los personajes, porque la novela no se encuentra extraída o es huérfana de un contexto, sino que está completamente imbuida en una época sumamente dura, que es los finales de los años 90, ¿no? Como ustedes saben, y yo creo que también es propicio para la coyuntura, como el día de hoy nos encontramos en momentos en los que el país se encuentra altamente polarizado, con problemas que precisamente la novela también están presentes. Una dictadura salvajemente autoritaria que termina por mermar y perseguir a quien se encuentre en alguna posición de decisión o quien se encuentre en desacuerdo con sus posturas, que ni siquiera tenía que tener una posición política, como los chicos de la obra, ¿no? En El Perdido son jóvenes que están constantemente en búsqueda de un sentido último para sus vidas, pero que en el camino se encuentran con estos tropiezos históricos que terminan lastrando también su vida. La música, la literatura es una suerte de escape que no termina por complacerlos. Es una novela donde la bulia, es decir, el sentimiento de vacío, es algo muy marcado, ¿no? Cada uno de los personajes siente esta necesidad imperiosa de ir detrás de un anhelo, de un sueño, sea una mujer, sea en este caso alguna pareja sentimental, algún problema o tramo en el pasado, o un sueño como es el de escribir, pero están tan desesperados por tratar de conseguir esto que la vida se les desmorona encima. Es la foto de una época. Y faltaba precisamente esto, al menos dentro de la narrativa contemporánea última, una novela que dé cuenta precisamente sobre estos años, ¿no? Los mediados de los 90 y los principios de los años 2000. Miguel Gutiérrez hizo, de acuerdo a una radiografía, en el caso del conflicto armado interno, que llegaba hasta los 80, 90. Después de eso, Cromwell Jara más o menos también es por ahí contemporáneo, pero no había esta mirada de esta juventud que ya no está, ¿no? De esta última generación que ahora está vislumbrando los 40 o 50 años, pero que atestiguaron un momento liminar que por desgracia hoy nuevamente se repite, ¿no? Con todas sus taras y con todos los problemas por los cuales atraviesa, ¿no? Andreas, en ese caso, me recuerda mucho a los personajes de Bolaño en el sentido de que está constantemente escindido hacia una búsqueda mayor. En este caso no es Cesárea Tinajero, sino es Caró. Y además, los vericuetos, las circunstancias por las cuales sus personajes se ven atrasados, se ven afectados, problemas interpersonales, problemas familiares, la necesidad de un mundo que parece que se les derrumba encima, la grisura de una Lima que se encuentra escindida prácticamente en las regiones y que tiene para los personajes un clima sumamente violento de decepción o de un clima literario, un ambiente literario muy pequeñito, muy mezquino. Son ingredientes que en la novela se critican y que me parecen loables desde ese punto de vista, ¿no? Ya no solamente es una novela epocal, sino que a través de sus más de 400 páginas nos muestra a través, no solamente estos diálogos con la cultura pop, sino también por la preocupación del espíritu de esa época en la que parecía no haber salida, ¿no? Un poco como lo de hoy. La historia finalmente es un círculo y comienzan a repetirse algunos tópicos en el mundo real que también en la novela se ven reflejados, ¿no? Esta necesidad imperiosa por conseguir un objetivo que parece inalcanzable y que termina por derrumbar a la desesperación a una juventud que para entonces no tenía un futuro estable, no sabía si mañana o más tarde iba a estar en la posición en la que se encuentran en este momento, que pudieran encontrarse. Entonces, la necesidad de encontrar este anclaje es algo que moviliza a los personajes y que me parece también que está bastante bien conseguido. En ese sentido, me gustaría felicitar a José, porque como dije, es un punto importante, al menos dentro de la narrativa contemporánea, que comiencen a visibilizarse esos espacios que parecían perdidos, ¿no? En el norte o en general,
desde Lima se concibe a la literatura de provincias como una literatura eminentemente rural, desde la idea del buen salvaje o desde la idea de que nosotros no podemos hacer la gran literatura que ellos suponen que tiene que hacerse, ¿no? Y me parece que aparezcan obras que puedan dialogar con esa ambición sobre estos problemas que estamos mencionando es una forma de decirles, no, la literatura se hace también en las regiones y literalmente la literatura peruana, como decía Cornejo Polar hace más de 60 años, se alimenta de la literatura de las regiones. O sea, es básicamente un hecho constatable. Y por eso me gustaría saludar y destacar esta novela, no solo por lo que hemos comentado hasta ahora, sino también por las posibilidades que se tejen de lecturas a partir del diálogo con canciones de la época, con herramientas de la cultura popular, ¿no? Que muchas veces son miradas desde la óptica de que son de baja cultura, pero que en esta novela se integran y forman un diálogo para rastrear el espíritu de una época, como decía. Muchas gracias. Muchas gracias, Tadeo. Gracias por tus comentarios, muy acertados todos ellos. Miren, la verdad, yo me siento muy complacido por estar aquí, José. A ti te agradezco en primer lugar porque, bueno, tanto Tadeo como Armando, todavía no he escuchado a nuestro siguiente panelista, Ricardo, pero todos ellos son bastante críticos, bastante, digamos, meticulosos, ¿no? En cuanto a la lectura de tu libro. Estoy muy contento por eso. Bueno, disculpen si estoy un poco distraído, sino que estoy aquí con el detrás de cámara, por aquí con otros mensajes también que tengo que estar viendo. Pero vamos a repasar un poco los saludos que nos envían los amigos que están atentos a esta entrevista, a esta presentación del libro. José Luis Pacheco Salazar nos saluda desde México. Alfredo Olavarría Guinocchio también está atento al programa. Felicitaciones, José. José Hinojosa tiene una pregunta, bueno, ya luego de la participación de Ricardo, en todo caso, José, puedes responder esta pregunta que dice, una pregunta para José Valle, autor del libro, ¿cuál fue la génesis o primera piedra de su novela? ¿No? La primera idea inspiradora, bueno, ya lo habías comentado, José, pero sería importante que lo puedas, digamos, volver a mencionar. Saludos y felicitaciones a todos los escritores presentes. Víctor Hugo Quiñones también, excelente análisis de Tadeo, saludos desde Colombia. Muchas gracias, Víctor Hugo. Y vamos a presentar al siguiente invitado para que pueda comentarnos un poco acerca de sus impresiones con respecto al libro. Ricardo, me gustaría saber si tú tienes el libro contigo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya nos comentarás qué parte es la que, digamos, para ti ha sido la más interesante, ¿no? Yo creo que vamos a coincidir todos, no sé si me equivoco, pero en la parte en la cual estos jóvenes hablan acerca de literatura, ¿no? Hay una parte en la cual ellos mencionan a muchos escritores, a Alfredo Bryce Echenique, a Iván Tais, a escritores, digamos que de alguna manera contemporáneos algunos, y me gustaría saber esas impresiones suyas. Vamos entonces con el siguiente invitado. Ricardo Olavarría Guinocchio es magíster en Historia y licenciado en Literatura Hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor a tiempo parcial de cursos relacionados con comunicación, literatura, música y semiótica en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y también en la Universidad Católica del Perú. Sus temas de interés incluyen la poesía y narrativa hispanoamericanas, el rock y el metal, ¿no? La serie de televisión y las aventuras de texto. Ricardo, por favor, tus opiniones. Sí, bueno, en verdad hay un montón de cosas que han ido saliendo que, digamos, podría desplayarme un montón, pero voy a tocar un par de puntos nada más para que luego José pueda quizás responder la pregunta sobre que le hicieron, ¿no? Para interactuar así un poquito también con el público. Y luego, bueno, seguir con la conversación, ¿no? Quiero centrarme en lo que planteaste, Manuel, al inicio, la pregunta sobre los personajes, ¿no? Digamos, y su relación pues con la realidad, ¿no? No voy a contar detalles para no,
o sea, detalles que por los que podríamos haber pasado alguna vez José y yo en nuestra adolescencia, pero digamos que es cierto que, digamos, en la novela se ve una serie de personajes, ¿no? Que representan, pues, o intentan representar, creo, de manera bastante lograda, a toda una generación, ¿no? Ese es uno de los puntos, creo que para mí, más interesante de la novela, ¿no? Una generación que, digamos, como mencionó también Tadeo, ¿no? Digamos, podría decir que era adolescente o joven a fines de, joven quizás ya en realidad, ¿no? A fines de los 90, inicio de los 2000, ¿no? Y eso se puede apreciar no solamente digamos, en las características de los personajes, sino también en lo que varios ya han ido mencionando, en las referencias culturales que aparecen, ¿no? Ya sean literarias o musicales, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los elementos que contribuye a la construcción de estos personajes es claramente digamos, las referencias musicales, ¿no? Que a mí que me interesa siempre el rock, con José siempre discutimos, conversamos, escuchamos música, ¿no? Siempre lo hemos hecho, ¿no? Vemos ahí, pues, una serie de referencias, digamos, al rock al rock ochentero y también al rock noventero, ¿no es cierto? Y un poco de todo, ¿no? Vemos cosas como menciones a Nirvana, menciones a grupos de heavy metal tradicional, a grupos glam, ¿no es cierto? Y una serie de referencias a la música que escuchan este grupo de personajes que claramente son, pues, personajes, diríamos, de clase media, ¿no es cierto? Aunque hay varios también de representantes, un intento de representar también a personajes de clases sociales bastante altas, ¿no? Eh, Luego también, digamos, vemos bastantes referencias a novelas, a obras no literarias, también a películas, incluso, por ejemplo, toda la segunda parte, por ejemplo, la novela está estructurada con títulos a películas, ¿no es cierto? Entonces hay un intento ahí, y en ese sentido es uno de los elementos que creo yo eh, que crean esta sensación de ambición de representación, ¿no es cierto?, que vemos en la novela del Perdido, ¿no? Las referencias a diferentes aspectos culturales que son importantes, ¿no? Y el otro punto que quería destacar respecto a los personajes es que sí es cierto que nosotros bueno, al menos yo también me acuerdo cuando leí la novela la primera vez, ¿no? Hace ya varios años, con lo que más me quedé yo fue con estos personajes casi desquiciados, ¿no es cierto? Exageradamente borrachos, exageradamente drogadictos, ¿no es cierto? Exageradamente, diríamos, políticamente incorrectos en todo sentido, ¿no? No voy a repetir alguna frase acá, pero hay algunas frases bastante, digamos, fuertes que incluso podrían ser motivo de polémica si las cuelgan sueltas en Twitter, de polémica así fuerte, ¿no? Eh, pero claro, no están en boca del narrador, sino están en boca de los personajes, ¿no? Es un intento de representar la forma en que estos personajes viven esta vida, en la que claramente hay un vacío completo y que está tratando de ser llenado con las drogas, con la velocidad, con el vértigo, ¿no es cierto? En ese sentido diría que hay ciertos aspectos bastante, digamos, influidos pues por el simbolista francés como Rimbaud, quizás, ¿no? Esta vía de vivir así en la experimentación completa de los sentidos, ¿no? Eso por un lado. Pero quizás queda menos presente en la memoria quizás, porque comienzan a aparecer recién en la segunda parte de la novela ese otro grupo de personajes que funcionan como contraste a estos primeros, ¿no es cierto? Que son aquellos que vienen con, si recuerdo bien el nombre, con Hernán, ¿no es cierto? El hermano de Andreas, ¿no es cierto? Que más bien es un intento de mostrar otra cara de ese grupo de jóvenes, ¿no es cierto? Que es la cara más bien de aquellos que llenan digamos, su intento de vida, ¿no es cierto?, lo llenan más bien con convicciones políticas, ¿no? Y ahí aparece pues la famosa marcha mencionada de los cuatro suyos, ¿no es cierto? Y las preparaciones que hay alrededor, ¿no? Y hay un intento pues de generar un contraste, me parece, y eso creo que recuerdo haberlo conversado con José en su momento, ¿no? Un contraste es estos dos grupos de jóvenes, ¿no? Aquellos grupos como Andreas y toda la gente que está allí, ¿no es cierto?, frente a este otro grupo de jóvenes que más bien tienen una mirada política de la vida, ¿no? Y que están buscando hacer ciertos cambios. Y de hecho, digamos, en ese sentido, digamos, Hernán es una especie de como el antagonista de Andreas, ¿no es cierto? En ese caso. Y es interesante para mí cómo tanto ellos, y eso creo que también van con esta especie de ambición de representación, ¿no es cierto? Hay un intento de dotar a cada personaje con una voz particular, ¿no es cierto? Eh,
y que, digamos, esas voces particulares no dialoguen entre sí sin tratar de mostrar cuál es la correcta, ¿no es cierto? Eso creo que es algo que también me parece bacán de la novela, ¿no? Que retoma estas novelas, digamos, en las que hay un intento de generar diálogos, ¿no es cierto?, entre diferentes visiones de mundo, no representadas en varios de los personajes que aparecen en la novela. Entonces, en ese sentido, digamos, creo que los personajes permiten, ¿no es cierto?, o intentan ser una representación de toda una generación que busca, de alguna manera, digamos, cómo vivir su vida en un momento como ese, ¿no es cierto? Centrado claramente en este caso en la ciudad de Lima, aunque hay varios gente, o sea, hay provincianos, ¿no? Pero todo circula en torno a la ciudad de Lima, ¿no es cierto? Eso era un poco mi intervención respecto a los personajes. Muy bien, muchas gracias Ricardo, que bueno, comparto mucho de lo que has mencionado, ¿no? Me gustó lo que dijiste al inicio, ¿no? En el tema de que hay bastante musicalidad, bueno, en este caso hay bastante referencia a grupos, ¿no?, de rock, de metal, y José es un ferviente, ¿no?, amante de estos grupos. Eso no me vas a negar, José, ¿no?, porque he notado que a ti te gusta mucho el rock, el metal. Definitivamente, definitivamente, Manuel. Eh, Permíteme un momento aquí, José, para que puedas responder la pregunta, ¿no?, a los amigos que se van, digamos, incorporando a la transmisión, la pregunta que nos hacía Ricardo Hinojosa, José Hinojosa, perdón, que nos comentaba sobre cómo fue el inicio o la primera piedra de tu novela, ¿no?, esta idea que inspiró escribir este libro. Y además tenemos por aquí también una pregunta interesante. Yo he mencionado también, digamos, en la descripción cómo pueden adquirir tu libro. Nos preguntan, José Santillanes, felicidades, ¿en dónde se puede adquirir tu libro, José? Y también Carlos Antonio, que nos está viendo desde Chiba, Japón, nos dice, ojalá lo pueda conseguir vía Amazon. Por favor, antes de responder la pregunta, coméntanos, José, cómo pueden conseguir tu libro los amigos que nos están viendo. Claro, correctamente, se puede conseguir a través de Amazon o a través de la compra directa con la misma editorial, que es Barker & Jules, ¿no? Por los dos sitios sitios virtuales puede uno comprar el libro, ¿no? Eso sí, la compra es virtual, ¿no? No está en librerías, al menos aquí en el Perú no está. Perfecto. Precisamente Elizabeth Escobar González nos dice, de casualidad di con este programa, me parece genial, los felicito. ¿De dónde es el autor del libro? Es peruano, está a la venta en Tacna. Bueno, ella, a ver, de Tacna, salud, aquí desde Chile nos dice. Para que puedas repetir nuevamente, voy a poner en la descripción, aquí en la pantalla, José, cómo pueden adquirir tu libro, ¿ya? Claro, como comentaba, se puede adquirir vía Amazon, que es una tienda virtual bastante, o también virtualmente con la misma editorial que es Barker & Jules, ¿no? Entrando a la página de Barker & Jules. Perfecto, ellos hacen el envío al mismo sistema de Amazon, ¿no?, que te lo envían hasta el domicilio. Así es. Muy bien, ya. Gracias, José. Pues tú, antes de continuar con Armando, en esta ocasión me gustaría que para los amigos que están incorporándose a la transmisión puedas comentarnos acerca del génesis de este libro y también cuáles son tus referentes literarios, ¿no? Me gustaría conocer un poco acerca de ti, quiénes son aquellos maestros que te inspiraron a ti a escribir, dedicarte tal vez a, no sé, a la literatura, si piensas en algún momento dedicarte a este oficio. Claro, mira, a ver, en primer lugar agradezco la palabra de todos los invitados, ¿no? De verdad que los escucho hablar y tengo la idea de que han leído la obra mejor que yo. Sacan cosas a relucir que realmente o yo no había visto o que lo tenía para mí, ¿no? Y fíjate, lo han sabido expresar y muy bien. ¿Cómo nace la idea de este libro? Nace un poco de ir contra la corriente, fíjense, porque a finales de los 90, a principios del nuevo siglo, eran muy criticadas las obras totalizantes, ¿no? Las obras que abarcaban varios aspectos, tanto sociales como filosóficos,
como introspectivos, etcétera, 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 musicales. Entonces, este tipo de obras no solamente no era muy seguida en la época que te estoy comentando, sino que además era criticada. Habían varios escritores que criticaban a esta generación del boom, que normalmente hicieron obras muy grandes, muy totalizantes, ¿no? Por aquí te voy diciendo ya que escritores preferidos de a mí de esa época eran, por ejemplo, Onetti. Me parece un escritor genial, ¿no? Las mismas obras del muchas veces vilipendiado, pero muy gran escritor, Gabriel García Márquez, ¿no? Eran obras totalizantes que a mí me llenaron mucho. Entonces, la primera, o sea, la piedra estructural salió de ahí. Yo quiero hacer una obra totalizante. Ya que es muy criticada hoy en día, lo que yo pretendo es una obra que trate de abarcar, obviamente no lo voy a poder hacer, pero que trate de abarcar los mayores aspectos sociales y humanos que se cernían en la época en que yo escribí la novela, ¿no? Esa fue la piedra angular, fue un reto en realidad. Después, me gustaron mucho, a mí yo siempre he crecido con las tragedias griegas, entonces quise hacer una especie de tragedia griega moderna, ¿no? Y ustedes lo pueden ver desde el título, ¿no? El título ya prevé una tragedia, El Perdido, y eso se va desarrollando a partir, no solamente el personaje principal, que es Andreas, que además es, como dice Ricardo, a veces no quiero explayarme mucho para no quitar la sorpresa del lector cuando vaya a leer por primera vez la novela, que además, cuya tragedia es muy fuerte al final y puede ser además una excusa de toda esta vía que él había tomado para tratar de desfogarse o olvidar, ¿no? Un hecho que en realidad es muy difícil de olvidar, ¿no? Y lo hacía a través de la música, la literatura, ¿por qué no decirlo? Las drogas, el alcohol, ¿no? Y tratar de llevar una vida superficial, una vida totalmente superficial y acallar ese yo interior que lo tenía muy desubicado, ¿no? Esas, creo yo, son las dos piedras angulares. El reto de hacer una obra totalizante y tal vez el reto de hacer una novela griega moderna, y no solamente moderna, una novela griega moderna peruana, ¿no? Si eso fuese posible. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, aquí tenemos un comentario precisamente del amigo que nos ve desde Japón. Yo comparto este comentario que Carlos Antonio nos dice, veo que está disponible en Kindle vía Amazon, pero él es como yo, definitivamente, soy de la vieja escuela, dice. ¿Cuándo estará disponible en papel? Cabe mencionar, ¿no? En este caso puedes decirlo tú, José, que Amazon también distribuye, ¿no? En papel, de esta manera. En realidad, la obra está disponible en papel, ¿no? Pero sí, claro, si quiere, se compra, cuando digo comprar virtualmente es que lo hace a través de Amazon, ¿no? Claro, tú puedes leerlo de manera digital en Amazon, hay una opción, o también hay la opción de comprar en papel, ¿no? Cuando tú entras al enlace, te va a aparecer las opciones, ya sea en pasta dura o en pasta blanda, o cuando dice Kindle, es de manera digital, ¿no? De manera virtual. Así que hay esa opción también. Leemos algunos saludos más antes de pasar con Armando. Freddy Quillay Alfonso nos ve desde la ciudad de Chancay. Buenas noches. Alberto Aponte también está conectado a la transmisión. Felicitaciones. José por el libro. Un abrazo. Miguel Betancourt nos ve desde Colombia. Al autor quisiera preguntarle, nos dice aquí, si al momento de escribir ha sentido que la historia se resiste a ser contada como uno quisiera, y es ella quien en última instancia termina extendiendo las vías por las cuales transita la escritura, como si fuera un ser vivo. Muy buena pregunta, Miguel, muchas gracias por la pregunta. Eso creo que nos ha pasado a muchos escritores. ¿Qué nos puede decir al respecto, José? Claro, eso pasa a muchos escritores. Por ejemplo, una obra que nacía con uno o dos personajes, va creciendo,
va yendo por, y eso es bastante interesante lo que acaba de decir con la pregunta, ¿no? Porque va yendo por lugares que uno no había previsto que la obra iba a ir, ¿no? Y eso pasa, creo que con todos los que alguna vez hemos escrito. La obra muchas veces se sale de la mano y es uno el que tiene que encauzarla, ¿no? Y es uno el que tiene, eso también me pasó con esta novela del Perdido. Muy bien, muchas gracias, José. Ahora le voy a pedir a Armando, a Ricardo y a Tadeo que por favor cada uno de ustedes, en este caso en el siguiente orden, primero Armando, en segundo lugar Ricardo y en tercer lugar Tadeo, puedan formular una pregunta, la que ustedes deseen acerca del libro, ¿no? Alguna interrogante que quieran hacerle directamente y en público a José. Y bueno, inmediatamente José responde la pregunta, ¿no? Empezamos con Armando. Claro, antes de meterme a mi pregunta o cuestionamiento, quería explicarles un poquito más de la impresión on demand en Amazon. Amazon tiene diferentes impresoras a lo largo del mundo, de hecho tiene una en Japón, entonces va a salir más barato comprarlo desde Japón, le va a llegar más fácil a la persona que esté en Japón que en Latinoamérica, ¿no? Porque para Latinoamérica nos imprime desde Estados Unidos, entonces por eso el libro suele tardar o tiene un costo de envío un poco más alto, ¿no? Sin embargo, también se encuentra en el formato electrónico, como bien menciona José, tanto en Kindle, también se encuentra en Barnes Noble en sus 3 formatos, y también se encuentra en Apple Books para la lectura electrónica. Y hablando de mi cuestionamiento, creo que me voy a ir a las ventanas literarias, José. ¿Cómo fue que se te ocurrió este concepto tan novedoso de que nada más te voy a aventar y tú haces lo que quieras con esto, ¿no? Claro, mira, en realidad son figuras, cuando yo creé la novela y lo había dicho un poco antes, quise hacer algo que vaya más allá de mis lecturas hasta ese momento realizadas, ¿no? Y se podría decir, no sé si otro autor lo haya hecho, creé lo que yo denomino ventanas literarias, que son intertextos que si uno los lee solamente de manera directa, no te tienen nada que decir. O sea, no, tal vez ni siquiera lo podrías entender. Creo que el más visible de ellos, en realidad utilizo 2 o 3 ventanas literarias, lo que yo denomino ventanas literarias, aquí en la novela El Perdido. El primero de ellos es un texto entero que simplemente menciona una banda de música y un autor, una banda de música y un autor, una banda de música y un autor, ¿no? Si uno lee solamente ese texto, obviamente no va a entenderlo, ni va a saber qué es lo que quiere decir. Pero cuando lees la novela o cuando vas leyendo la novela, tienes de primera fuente y además de manera directa los gustos musicales y literarios del personaje principal. O sea, te lleva inmediatamente a eso, ¿no? No he tenido que explicar cuántas bandas y qué bandas le gustan, ni cuántos libros y qué autores le gustan. ¿Por qué? Porque simplemente a través de la mención directa de la banda y del escritor, ya sabe el lector cuáles son los gustos, tanto musicales como literarios, de él o de los personajes principales, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he querido lograr a través de estas ventanas literarias. Otra de las ventanas literarias es un pequeño poema que aparece, si no me equivoco, en la segunda parte del libro, que se llama El fin. Si tú lees tal vez el poema, simplemente no vas a saber a qué se refiere, pero ya para esa altura de la lectura ya vas a saber cómo se maneja el personaje de Andreas. Entonces, vas a saber que ese pequeño poema El fin tal vez fue hecho por él, ¿no? Eso lo dejo a la duda del lector, y que condensa la vida tal vez del personaje en la novela en ese pequeño poema. Entonces, esto es lo que yo he denominado ventanas literarias, y a riesgo de ignorancia, no sé si alguien lo habrá hecho antes, pero es el aporte que yo quise hacer en esta novela, ¿no? Muy bien, muchas gracias Armando, también a ti José. Ricardo, ¿alguna pregunta que quieras formularle a José? No se escucha, Ricardo, parece que estás con el... Con el micro. Sí, siempre se me olvida, lo apago y se me olvida. A ver, déjame, tengo acá un par de pensadas. Pero una de las cosas que yo me preguntaba
y que más que todo va, más respecto a la novela, tiene que ver eh, con tu trabajo como escritor, ¿no es cierto? Y que a veces creo que siempre es interesante justamente estos espacios en los que está el escritor mismo que nos cuente un poco, ¿no? Y es que releyendo la novela, ¿no es cierto? Las cosas que uno ve es, digamos que hay justamente lo que mencionaban, una construcción bastante compleja, ¿no es cierto?, en cómo, digamos, se crea un montaje de diálogo de personajes, de diferentes personajes en diferentes momentos temporales, ¿no? Un poco como se puede ver en la segunda parte, por ejemplo, esta gran caminata por la playa, ¿no? Y a la vez vamos viendo lo que va conversando Hernán con la gente digamos, eh, La marcha de los cuatro claro, suyos. y en este centro de reunión, ¿no es cierto? Y también Ujú. empiezan a aparecer también diálogos, digamos, de otros personajes en otros momentos, ¿no es cierto? Digamos que es un montaje bastante complejo, ¿no es cierto? Que es otra de las cosas así bastante interesantes de la novela, que el montaje estructural, digamos, también, como mencionaba, sigue pues intenta, digamos, introducirse en la tradición de estas novelas que buscan una representación grande de la realidad, ¿no? Como pueden ser, pues, no sé, los que tú has mencionado, Vargas Llosa, García Márquez, posteriormente quizás Roberto Bolaño, tal vez también, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta un poco es, ¿cómo hacías para manejar esta complejidad en el momento de la escritura? ¿No es cierto? Porque me imagino que no debe ser muy sencillo lograr conseguir que al final uno pueda eh, saber que, a qué está hablando a qué está hablando el otro personaje, y a veces ni siquiera los menciona, sino que uno, por lo que ya ha ido leyendo de ellos, puede retomar y deducir un poco quién está hablando, ¿no? Entonces, un poco, quizás si nos puedes contar cómo funcionaba ya el momento de escritura mismo para llegar a eso, ¿no? Claro. Como ustedes habrán podido ver, la novela se divide en 3 capítulos y los 3 capítulos han sido escritos de una manera distinta, ¿no? Esa finalidad era para, desde mi punto de vista en aquella época, fíjense que hace 20 años, yo era mucho más joven, ¿no? Esa finalidad era tratar de no aburrir al lector. Y es por eso que los 3 capítulos están escritos de manera distinta, ¿no? El, el, en el primer capítulo está dividido por párrafos, ¿no? Donde hay pues la voz omnipresente, la voz íntima de los personajes principales y todo esto, pero está dividido por párrafos, ¿no? En todo un capítulo. Termina con una pequeña novela sobre la vida no sé si llamarle la vida o tal vez la muerte, no sabemos, del personaje Rodolfo, ¿no? Ahí termina el primer capítulo. El segundo capítulo es justamente el que tú comentas, Ricardo. Lo hice pensando en 2 profesores, ¿no? Por llamar profesores a los escritores de los que me imbuí en aquella época. Obviamente, Vargas Llosa, y creo que el profesor de Vargas Llosa, Faulkner, ¿no? Los 2 escritores me habían marcado mucho en esa época, y es por eso que este segundo capítulo, a diferencia del primero, está dividido ya por subcapítulos, y cada uno, creo que tú también lo hiciste referencia, Ricardo, tiene el nombre de una película noventera. Y eso es para seguir, y película noventera que he tratado que el subcapítulo se entienda a partir de ese subtítulo, ¿no? Con el autor. Y con eso en ese tiempo lo que quería era abrir la posibilidad de que no se interese el lector solamente por la novela, sino por las obras cinematográficas que ahí se mencionan, ¿no? Entonces, ir tal vez a esa obra cinematográfica para entender cómo fueron los finales de los 90 y los finales de los 90 y los comienzos de este siglo, ¿no? ¿Cómo fue escribir eso? Muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Esto de hacer diálogos que temporalmente sean distintos no es una cuestión fácil, pero eso es trabajo, trabajo y trabajo, ¿no? Tratar de complementarlos, de que el lector no se pierda también, ¿no? Sino que sepa entender los diálogos y en qué momento se dan, ¿no? Uno se refiere a un determinado hecho, el otro se refiere a otro determinado hecho, y lo has dicho muy bien. Todo el segundo capítulo es el regreso, ¿no? El regreso caminando después de una fiesta de Año Nuevo,
Y a la vez se confunde con, leo, ¿no?, una marcha después de la fiesta de Año Nuevo, que es lo más superficial que podemos ver, ¿no? Y que a la vez se confunde con la Marcha de los Cuatro Suyos, que fue un momento político en el Perú muy fuerte, como lo comentó Tadeo. Vivíamos una época de autoritarismo muy fuerte, ¿no?, de represión muy fuerte. Entonces, quise bajar este estatus de superficialidad dado en el primer capítulo y tratar de que la realidad entre como una tromba en la novela, ¿no? Entre para que el lector pueda ver ese choque, se podría decir, cultural o literario o filosófico, de gente que no le importa nada, social y políticamente hablando, y a gente que le importa todo, social y políticamente hablando, ¿no? Fue difícil, pero se hizo, ¿no? Y por sus palabras, creo que se entiende lo que se quiso hacer. Y finalmente el tercer capítulo, que es totalmente introspectivo, ¿no? Es como una especie de diario del personaje principal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los 3 capítulos están redactados de manera totalmente distinta. ¿Y por qué lo hice? La primera respuesta es porque no quise aburrir al lector simplemente, ¿no? Muy bien, José, muchas gracias. Muy bien, muy buena la pregunta también de Ricardo. Antes de que Tadeo pueda hacer su pregunta, vamos a compartir algunos saludos y José, me gustaría, por favor, bueno, en todo caso, si no puedes identificar alguna página, ¿no? Yo creo que todo tu libro está lleno de soliloquios, ¿no? Gran parte podemos encontrar esa bipolaridad de los pensamientos, como te decía, de los personajes que siempre están eh, hablando, ¿no? Muchas voces en sus cabezas y que ellos nos comparten sus ideas. Me gustaría si tú puedes leernos, ¿no?, algún texto, ¿no?, de libro, no sé, en todo caso, si puede ser uno por cada capítulo, no sé si lo puedes identificar tú. De igual forma, me gustaría que tanto Ricardo como Armando y Tadeo puedan también compartirnos cuál es el texto que más le llamó la atención. No sé si por ahí pueden ir buscándolo en su libro. Bueno, yo tengo aquí uno que me gustó mucho. Y eso, José, ¿sí? Bueno, vamos con los saludos de los amigos que están participando, están atentos a esta presentación. Carlos Antonio, precisamente, que está atento a la presentación y nos consultaba acerca de cómo puede adquirir el libro vía Amazon, ¿no? El de Japón, nos dice que ya lo encontró en papel vía Amazon, ¿no? Gracias por la información. Bueno, gracias Armando también por compartir ahí la información. Y sí, en Amazon te dan 3 opciones, ¿no? Kindle, que es leer en formato electrónico, y luego en la mano derecha tenemos pasta dura y pasta blanda. Así que, muy bien, muchas gracias nuestro amigo Carlos. También tenemos el saludo de Carlos Enrique Saldívar, saludo desde Lima, Lima Sur, San Juan de Miraflores, interesante lo de las ventanas literarias. También Armando, ¿no?, que nos estaba comentando, muy interesante lo que nos decía. Muchas gracias a Carlos Enrique Saldívar. Violeta Chumacero, qué bien, querido José Antonio, mis felicitaciones, lo mismo de parte de Freddy y Alberto, que te están viendo. Muy bien, Jorge Contreras, mucho éxito. Elizabeth Escobar González, felicitaciones, muy interesante la exposición sobre el libro, quiero leerlo ya, no voy a hacer el pedido, el perdido, dice, quiero leer ya El Perdido. Muy bien, muchas gracias Elizabeth. Vamos a dejar la captura aquí de Amazon para que ustedes puedan encontrar el libro de manera más fácil, ¿no? A ver, un segundo si me permiten, vamos. Y ya saben que pueden también compartir sus preguntas, ¿no?, sus comentarios. ¿Qué pregunta le harías al escritor? Bueno, si lo tuvieras frente a ti, en este caso lo tiene frente a cámaras. ¿Qué pregunta le harías a José Antonio Valle? Vamos a dejar aquí la captura de lo que van a encontrar ustedes cuando busquen el libro por Amazon y de esa forma les sea más fácil poder adquirir el libro. A ver, vamos a mostrarlo. José, estás tomando nota, ¿no?, para poder leernos un texto. Así es, Manuel. Ya, un momento, voy a compartir aquí la pantalla de Amazon. A ver, un segundo. Ya, no sé si se puede apreciar. Bueno, ahí está en general
es la pantalla con la que se van a encontrar cuando entran a la página web, en este caso de Amazon. Van a encontrar el libro, ¿no? Lo estoy poniendo más grande, que dice El Perdido. La editorial Barker & Jules también lo pueden encontrar desde su página web, pero Amazon tiene este sistema. Aquí no sé si pueden apreciar dónde se encuentra esta manito, ¿no? Esta manito digital, en Kindle, en Amazon Kindle, cómo pueden encontrar a qué precio está el libro, ¿no? Aquí estoy girando, y en la parte derecha tenemos la opción de pasta dura y también la opción de pasta blanda. Estos son de manera física para que ustedes puedan recibir el libro en su domicilio, ¿no? Desde cualquier parte del mundo. Bueno, ya saben, amigos, entonces esta es una interesante forma de poder adquirir el libro. Muy bien, ahora sí, José, ¿puedes compartirnos una lectura de tu libro, por favor? Claro, ¿antes o después de la pregunta de Tadeo? Después de la pregunta de Tadeo, estaría bien. Ah, ya, perfecto. Bueno, me interesa preguntarte, José, al respecto del proyecto creativo, ¿no? Normalmente se habla que existen diferentes tipos de escritura y como para ejemplificar, algunos señalan que existen escritores de mapas, es decir, que planifican, ¿no? Trazan una ruta, trazan una escaleta, y hay otros que prefieren ser mucho más de escritores de brújulas, ¿no? Se lanzan con algunas ideas fuerza y deja que la misma trama y los mismos personajes te vayan llevando un poco. Cuando leo la novela veo que hay una organización bastante puntillosa, ¿no? Hay una preocupación por la estructura que, como dije, y como también habías comentado en su oportunidad, de un momento a una parte en el Perú se perdió de la narrativa contemporánea. La gente estaba mucho más preocupada por hacer novelas, por hacer novelas mucho más pequeñas, que tampoco está mal, pero sí que se extrañaban un poco las novelas grandes, ¿no? Es decir, por su extensión además. Por allí que ya se han publicado algunas reediciones y algunas novelas que sí que tienen también esta ambición, pero lo que me interesa es esa posición de fractura que hay en el libro. O sea, se siente que hay evidentemente una estructura pensada, pero al mismo tiempo es una estructura bastante espontánea, ¿no? En un primer bloque es una primera novela como de aprendizaje, donde tú vas a ver a los protagonistas se familiarizan con el lector, pero a partir del segundo bloque son como pequeños relatos, ¿no? Un poco como Palmeras Salvajes de Faulkner, relatos que están precedidos por el título de una novela o de una película, en este caso comercial, y después de eso se va todo hacia una especie de novela diarística, ¿no? Que son pequeños retazos o testimonios de Andreas. Esta estructura la fuiste escribiendo por partes, tenías ya una estructura planeada. Tú habías mencionado que querías hacer algo que sobredimensionaba o sobrepasaba los estándares de la época, ¿no? Que era una novela grande. Pero ¿cómo es que se te ocurrió hacer este tipo de novelas? ¿Eres más un escritor de mapa, un escritor de brújula? A ver, coincido completamente contigo. No quiero para nada desdecir ni criticar las novelas o las pequeñas novelas. Por ejemplo, hay dos autores de novelas, se podría denominar cortas, que a mí me fascinan. Uno es Gesualdo Bufalino, que es un escritor alucinante, y el otro es Sandor Maray, ¿no? Ambos escritores son escritores de novelas, son excelentes escritores y no quería criticar con eso, ¿no? Cuando comentaba de la novela totalizante, cuando escribí con esta, era un poco, como digo, remar en contracorriente de mi época, pero no criticar en absoluto las novelas cortas o novelas pequeñas, ¿no? Y si soy un escritor de mapa o escritor de brújula, depende de lo que esté haciendo en ese momento, ¿no? Depende de lo que esté haciendo en ese momento. Para la novela, creo que fui un escritor de mapa y de brújula, pero sobre todo, si algo tiene, si alguna de estas dos características tendría que poner relieve, fue escritor de brújula. Ya tenía más o menos mapeado qué es lo que quería hacer. Mira, con los 3 capítulos antes de iniciar la novela, pero una vez iniciado el capítulo, se plasmaba la idea principal y después corría, simplemente corría con lo que veía en ese momento, corría con las historias que me contaban, corría con lo que veía en la televisión, corría con los libros que estaba leyendo en ese momento, ¿no? Se planteaban ideas y después por sí solas, de acuerdo a la época,
las ideas iban corriendo, ¿no? Entonces, sí creo que cuando escribí El Perdido, eran los dos, pero sobresaliendo del escritor de Brújula. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a Tadeo por la pregunta. José, me gustaría que por favor puedas leer un pequeño texto, ¿no?, de tu libro. Claro. Si quieren hacer lo mismo también Armando, ¿no?, algún texto que le gustó. De igual forma, Ricardo y Tadeo, sería interesante, ¿no?, para poder encontrar, digamos, lo que le pudo gustar un poco más, ¿no?, acerca del libro, ¿no? Podemos encontrar distintas voces ahí. Claro, tu pedido me agarra un poco desarmado, pero cogió la novela muy rápidamente y creo que más que textos que me gustan, textos que representan cada etapa de la novela. La primera novela está muy marcada no solamente este escape de los escritores, sino el amor de Andreas hacia alguien, como lo dijo Armando, ¿no?, que no se sabe si existe o si no existe, o si está perdida o no está perdida. Entonces creo que voy a leer un párrafo justamente de esa vivencia amatoria de Andreas, ¿no? Dice así: fuiste mía, Caro, fui dueño de tu centro y de tu desesperación. Recuérdalo en las penumbras donde te escondes, en el eclipse, en el incorruptible crepúsculo, en el pedazo de luna en donde nunca te podré alcanzar. Porque te busco, Caro, te busco aún sabiendo que nunca te podré alcanzar. ¿Crees que no lo sé? No me abandonaste porque me dejaste de amar, me abandonaste porque me amabas demasiado, con doble amor, con triple, y por eso te busco, Caro, y por eso sé que jamás te podré encontrar. Estoy cansado y sé que no existe el reposo, sé que no existe el olvido. Eso está en la primera parte de la novela, ¿no? Así es, así es. Muy bien, José. Me gustaría compartir a mí una lectura, ¿no?, que me gustó muchísimo y en la cual he encontrado bastante similitud también, un poco cómo es la juventud o cómo piensa, cómo siente. Luego Armando, ¿no?, si en todo caso puedes leer un texto sería genial, o lo dejo a tu libertad, ¿no?, que puedas hacerle alguna pregunta a José. Toda la historia de la humanidad es una enfermedad, no dice José, bueno, no dicen los personajes. Toda la humanidad es una enfermedad. Apáticos nos dicen, generación sin ideas, sin motivaciones, nos gritan. Somos la apatía, somos los hijos de las desesperanzas, de cuando todas las ideologías fallaron, engañaron y se pudrieron. Esos somos los hijos de ellos. Se quejan y no se han dado cuenta de que su inútil furor fue asimilado y superado por nosotros. ¿Quiénes somos? La repetición de ojos abiertos de todas y cada una de las anteriores generaciones. Hernán, que por un desperfecto de la naturaleza piensa como mi padre, arguye viejas teorías de reivindicación e igualdad. Me conoce, sabe quién soy y dice que alguien, muchos, son iguales a mí. Nosotros somos la violencia de la soledad a la que ellos nos han arrojado. Todos sus libros nos han servido para quemarlos, para desear hablar, pensar y escribir sobre cosas fútiles, ni siquiera cosas sin sentido. Eso los dejamos a las religiones y a los Borges y a los Márquez. Nosotros solo somos lo apático, lo egocéntrico, lo asesino, la televisión de la cultura, no la cultura de la televisión. Es por eso, porque tenemos los ojos más abiertos que cualquiera, ya no nos importa nada. Y bueno, muchas de estos, digamos, pensamientos, ¿no?, de estas frases, de estos dichos, ¿no?, hace recordar un poco a lo de Ribeiro, ¿no?, a los dichos de Luder, a los soliloquios que uno puede encontrar también Enrique Verástegui, ¿no?, en muchos de sus libros. Es, digamos, José, lo que tú sigues sintiendo en estos momentos. Ya Tadeo había mencionado acerca de esta crisis política,
es lo que tú sigues sintiendo cuando ves que se están asesinando muchos peruanos, cuando ves estas revueltas, digamos, no necesariamente contra un régimen político, sino constantemente, ¿no? Vemos a una tribu, a una sociedad que está tribulizada, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? Porque mucho de lo que hay en tu libro es eso, ¿no? Es mucha rebeldía, es mucha reivindicación también. Claro. Me quedo con una frase que dijo anteriormente, ¿no? La historia corre en círculos, ¿no? Y vemos mucho de las repeticiones, en los hechos de hoy en día vemos hechos ya pasados, ¿no? Pero tu pregunta me parece bastante interesante. Si sigo sintiendo lo mismo 20 años después, la respuesta es no, definitivamente, ¿no? Ya ahora miro la vida, las cuestiones políticas, las revueltas, las miro de otro modo, ¿no? Las miro de un modo donde ya la experiencia ha corrido en mí, ¿no? Eso no quiere decir que no me siga indignando como me indignaba hace 20 años, pero creo que me indigno de manera distinta, de manera diferente, ¿no? Pero la pregunta en sí, si sigo sintiendo aquello que sentí hace 20 años cuando era joven, no, la respuesta es no. Ya he pasado por mucho como para que siga sintiendo exactamente lo mismo, ¿no? No es lo mismo un chico de 20 años y un chico bueno, ya no un chico, y un hombre de 50, ¿no? Muy bien, José, muy bien. Bueno, surgen otras preguntas, pero me gustaría darle pase a Tadeo para que pueda hacer la suya o en todo caso leer algún texto que le gustó mucho o hacer un comentario. Más que leerlo, me gustaría hacer referencia a una parte que me parece bastante lograda en la novela, y es precisamente la caminata en la playa después de que termina el año nuevo. Surge una conversación precisamente entre Hernán, ¿no?, que es un tipo politizado, y otro grupo de chicos, ¿no? Está Luis Cruz, que era un alumno de ingeniería, y la conversación es bastante reveladora porque, claro, en los 90 parecía que de alguna forma la historia se había acabado, ¿no? Que ya, de alguna forma las ideologías y los problemas habían llegado a una consecución última, ya no había nada más que discutir y había que aferrarse a un solo orden. Los personajes en ese momento se ponen a discutir sobre la globalización, y es un tanto hilarante porque en medio de esa discusión se cruzan diálogos sobre la marcha, pero se cruzan diálogos además sobre las preocupaciones típicas de cualquier joven de su edad, ¿no? Y además está esta necesidad, como lo había apuntado en mi comentario, de no saber qué va a depararnos el mañana. Y esa incertidumbre que estaba particularmente agudizado por el fenómeno de la época a la cual se circunscribe el libro, es una incertidumbre que con el pasar de los años, bueno, 20 para ser exactos, no nos ha abandonado todavía, ¿no? Sino que reproduce, bueno, siento o sentimos en general que es una incertidumbre que se reproduce y que evidentemente está allí con diferentes preguntas, porque lógicamente han cambiado una serie de circunstancias, pero que los personajes no son ajenos a ellos, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho la ductibilidad en una novela. Si una novela puede sostenerse con el paso del tiempo y las preguntas se mantienen vigentes, entonces es que hay allí un trabajo de bastante atención por parte del narrador. Quería hacer ese comentario. Adelante, José. No, le doy toda la razón a Tadeo. Es más, la idea creo que todo escritor lo puede lograr o no lo puede lograr, no es escribir para su tiempo y para su época, ¿no? Sino tratar de hacer una obra que si se lee de aquí a 100 años, se pueda entender y sea interesante también de aquí a 100 años, ¿no? Y esa es la finalidad por la que hice también el segundo capítulo, ¿no? Una obra
desde mi punto de vista totalizante, tiene que también que ser política. Es interesante esta conversación que ha dado a conocer Tadeo, porque empiezan a discutir sobre la globalización, de la cual ahora ya nadie discute, ¿no? Porque ya se tienen sentadas las bases, sea desde un punto de vista político u otro, de lo que es y de lo que significa y de lo que ha significado la globalización. Pero al momento que lo lees, creo que resulta interesante ver la posición, ¿no? de aquella época, y no solamente, si ustedes se dan cuenta al momento de leer la novela, no es una posición madura, ¿no? O sea, totalmente madura y totalmente conceptual de la globalización, sino que quise reproducir lo que verdaderamente era, que era la conversación de dos muchachos que recién iniciaban tal vez la universidad sobre un concepto que recién estaba entrando con fuerza, no a nivel mundial, sino en el Perú, ¿no? Muy bien, muchas gracias, José, gracias a Tadeo por el comentario. Y bueno, vamos a finalizar este bloque con Ricardo, para luego, yo te voy a hacer una serie de preguntas, José. Es una dinámica que vamos a interactuar ambos, ¿no? Tú y yo, pero luego de la pregunta de Ricardo. Ricardo, por favor. Sí, yo estaba entre leer el inicio de la parte 2, que es justamente el inicio de la caminata, porque me gusta mucho la descripción de esa parte, pero como hemos conversado tanto de los personajes que se drogan y que están así al borde y al límite, elegí más bien otra, y también de esto de cómo se van discutiendo cuestiones culturales, de rock, literatura, etcétera. Quiero leer simplemente el inicio para los que tengan, bueno, la novela en la página 117, ¿no? Una parte en la que están conversando estos personajes, estos adolescentes, ¿no? Sobre justamente cuestiones que les interesan a ellos. Entonces leo simplemente la media página, quizás hasta la siguiente un poquito, ¿no? Para que se capte un poco el estilo de una parte de la novela, en realidad, ¿no? Porque, como ya explicó José, en realidad la tercera parte es el diario de Andreas y el estilo es bastante distinto. Y en la segunda hay varios otros tipos de discusiones, ¿no? Pero esta es un poco, creo que representa bastante bien lo que voy a leer, al menos el estilo de toda la primera parte y de parte de la segunda parte, ¿no? Dice, todas las melodías se hacen a partir del recuerdo de otras melodías, putitos. Y como ningún recuerdo es igual a lo recordado, estas nacen deformadas, alteradas, a veces inferiores y a veces superiores. Por eso, cuando escuchamos una melodía nueva, tenemos la sensación de estar escuchando una melodía vieja. Si te das cuenta, Dom, de alguna manera los sonidos tribales de tambores y gritos son el espíritu de las sinfonías de Beethoven o de las canciones de los Guns N' Roses. Cambia el diálogo, ¿no? Otro personaje. Un ejemplo podría ser Nirvana. Mató el rock pesado de los 80. Fue un innovador. Pero cuando escuchas alguna de sus canciones, no puedes quitarte la sensación de estar escuchando un grupo de rock ochentero. Aldo, ya pasa el güirito, mierda. Nirvana, lo único bueno que tiene es su líder. Otro personaje, no, nada que ver, huevón, es un buen grupo. Eso sí, nadie niega que Kurt Cobain es lo mejor, es un artista. No solo su música es buena, sino también su vida es alucinante. ¿Sí o no, Andreas? Y responde Andrea, ¿no? Sí, puede ser, pero a mí me parece más interesante Courtney Love, no en cuanto a su música, que no es mala, sino como personaje. Alucínate si verdaderamente fue ella la que lo mandó a matar. Solo cada 1000 años la historia nos regala una mujer así, hermosa, calculadora, artista y encima asesina. Y no de cualquier hombre, asesina de un músico, ¿no? Y bueno, y continúa, ¿no? El diálogo. Entonces, digamos, y todo continúa una discusión justamente en torno a cuestiones de rock en ese momento, ¿no? Entonces, nada, leía esto un poco porque son partes que creo que representan bastante bien un poco por dónde van los diálogos de los personajes. Muy bien, gracias, Ricardo. Muchas gracias. Y en prácticamente todo el libro, ¿no? Vamos a encontrar este lenguaje, ¿no? De los adolescentes, de los jóvenes, cómo es que ellos, bueno, llevan sus vidas. Yo le preguntaba a José también por interno, ¿no? Si, bueno, tú habías vivido en Barranco, habías vivido, bueno, en todo caso en La Molina, en Miraflores, donde estos personajes, ¿no? Que están en la primera parte, ¿no? Estos jóvenes viven una vida llena de aventuras, ¿no? Y bueno, tú me decías, José, que no fue tanto así.
¿qué podrías decir ahora al respecto, ¿no? Ahora de Sí, que estamos compartiendo, ¿no? es verdad, o sea, yo he conocido todos esos lugares cuando en la universidad terminaban los ciclos y me iba a Lima a pasear, a reunirme con amigos, con familiares, ¿no? Y de cuyas conversaciones nacen mucho estas historias, ¿no? Pero que yo haya vivido en la ciudad de Lima mucho tiempo, no, realmente no he vivido. Muy bien. Tengo una pregunta. Bueno, vamos a implementar en el próximo programa estas preguntas, digamos, prohibidas, ¿no? En la cual vamos a sacar al azar, por decir, me vas a dar un número y yo te voy a hacer una pregunta, ¿no? Esas preguntas prohibidas, si quieres participar, obviamente, pero no me parece tan prohibida, pero tú alguna vez, José, te has fumado un güiro, te has fumado la marihuana, no sé, has experimentado por las cosas que han experimentado tus personajes. No soy Andreas, no soy Andreas, pero he experimentado algunas veces en mi juventud, ¿no? Ya, muy bien. Ya, ahora sí, nos vamos a quedar los dos unos momentos. Eso no quiere decir que todavía no van a seguir participando Armando, Ricardo ni Tadeo, ¿no? En estos momentos vamos a hacer una breve interacción ambos, ¿no? José. Así que los voy a retirar solamente unos minutos. Me van a disculpar. Ya. No se vayan, ¿eh? No se vayan. Ya. José, ahora sí, vamos a interactuar unos momentos nada más en las cuales te voy a hacer una serie de preguntas y me gustaría que tú, de manera instantánea, ¿no? Para ver si dices la verdad en todo caso, de manera instantánea, respondas lo que pienses, lo que salga de ti en ese momento, ¿sí? De manera natural. Claro. Bueno, vamos entonces con esta dinámica, es un flash de preguntas. ¿Cuál es tu mayor sueño literario, ¿no? Y también en la vida? ¿Cuáles son esos sueños que tienes tú? Seguir escribiendo. En este momento mi sueño literario es seguir escribiendo y, si Dios quiere, seguir publicando, ¿no? Tengo en mente un libro, creo que te lo he comentado, de relatos de terror que todavía no están por terminar, y una novela más que tal vez trata sobre un personaje ya mucho mayor a Andreas, ¿no? Muy bien. ¿Qué significa para ti nuestro país, Perú? Y luego de que digas qué significa esto para ti, bueno, nuestro país, que es muy importante, ¿cómo lo ves? Bueno, en estos momentos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Perú es un país que, a pesar de tener los años que tiene, sigue siendo un país joven. Y justamente porque es un país joven, es un país con muchos retos que lamentablemente en este momento nuestra clase política no está sabiendo asumir. Esa es mi idea sobre Perú. Bueno, vamos a seguir adelante, no vamos a ponernos tristes, ¿no? No vamos a estar renegando por las cosas que pasan. ¿Qué significa para ti la literatura? Ahí creo que sí me parezco a Andreas, porque con la literatura tengo un sentimiento encontrado, ¿no? La literatura es, a veces siento que es lo mejor, lo máximo. La literatura es uno de los más grandes logros artísticos de la humanidad. Creo que todos los que leemos nos sentimos muy identificados con libros, con pensamientos y con personajes, y a la vez nos forma, ¿verdad? Y a veces siento que la literatura es solo y única. Ahí parece que hemos perdido la señal, José. Me parece, a ver, no logro escucharte. Pero tengo esos dos sentimientos que siguen luchando en mi interior, ¿no? La literatura es todo y la literatura es nada a veces. Muy bien, muy bien. ¿Qué significa para ti ¿Qué significa? Bueno, en todo caso es una pregunta. ¿Alguna anécdota que recuerdes con los lectores? Algo que se pueda contar, ¿no? En realidad no, porque como te digo, soy un escritor
solamente he escrito este libro de cuentos, El laberinto y El perdido. Bueno, con un lector, con un amigo mío, lo voy a nombrar, espero que no sea Milani, con un amigo mío y recientemente aquí en mi casa, que es Juancito Cotillo, ¿no? Y qué anécdota, me gustó mucho que conversando entre nosotros, ¿no? Me dijera que le había gustado mucho que yo entre como personaje en la novela. Tú que la has leído, José Valle entra también como un personaje más en la tercera parte de la novela, y lo que él me decía, y no entra de manera muy correcta, se podría decir, ¿no? Y Juancito lo primero que me dijo es, ¿y tu esposa ya la leyó? Bueno. José, ¿el escritor nace o se hace? ¿El escritor nace con ese talento o Qué se buena va? pregunta. Uh-huh. Qué buena pregunta. Yo creo que el escritor, como en todo en la vida, el escritor nace con el talento, pero definitivamente si no lo desarrolla, no le sirve para nada, ¿no? Yo siempre te escucho mencionar a un escritor que también es uno de mis preferidos, que es Bukowski. Y Bukowski, si tú lo lees, es un escritor que tú te das cuenta inmediatamente que nació con ese talento. O sea, no estudió, no fue, pues, no fue a maestrías ni a doctorados de literatura, pero es un escritor genial, ¿no? Y tú te das cuenta cuando lo lees que él nació con ese talento. Y muchos más, ¿no? Un tipo que nunca se rindió, porque en la literatura Claro. prácticamente es algo similar al fútbol, ¿no? Por decirlo así. No encuentro otra analogía en la cual no tienes por qué rendirte, porque en algún momento va a llegar ese momento, ¿no? Bueno, siento que al decir estas palabras estoy, digamos, parafraseando. Pero fíjate, Manuel, que mi padre estaría ahí sí en discordancia contigo, porque mi padre es de los creyentes que para el fútbol se nace, dice. Para el fútbol no sé, para el fútbol se nace simplemente. Bueno. Ahí tenemos precisamente, con respecto a lo que acaba de mencionar Sandra Valle, decía hace unos momentos, qué orgullo, éxitos José Antonio Valle Benítez, a continuar la herencia del tío Luis Valle Goicoechea. ¿Nos puedes mencionar algo de tu tío de manera breve? Claro, Sandra es mi hermana, ¿no? Y nosotros tenemos un familiar que es un tío abuelo, poeta él, Luis Valle Goicoechea, que en el ámbito literario peruano en el pequeño ámbito literario peruano es bastante conocido, ¿no? Lo llamaban el precursor asordinado de Neruda, lo llamó alguna vez Luis Alberto Sánchez. Muy bien. Ricardo también, si no me equivoco, Ricardo algún tiempo en su época universitaria, él estudió literatura, estuvo revisando algo sobre Luis Valle Goicoechea. Él te podrá mencionar muchas más cosas que yo sobre este escritor. Yo lo he leído, ¿no? Ricardo lo ha estudiado. Esta pregunta, si la hacemos a un joven como Andreas, porque él le gustaba, ¿no? También comentar sobre Pues sí, literatura, pero sí. por encima de eso también le gustaban mucho las drogas, ¿no? Era un tipo, digamos, desenfrenado, lujurioso. ¿Drogas o libros? Andreas te hubiera respondido drogas, pero hubiera sentido libros. De igual forma, ambos son una adicción, ¿no? Porque los libros también son una adicción, digamos, tremenda. Los que somos amantes de los libros, somos adictos a la lectura, somos adictos a a la cultura en general, pero es una adicción, digamos, muy buena, ¿no? Porque... Y si te das cuenta, Manuel, Andreas no podía dejar ninguna de las dos, hasta el final, Y por eso hace interesante este libro, El Perdido, ¿no? Por eso esta pregunta puede sonar fuerte, ¿no? ¿Drogas o libros? Él te diría ambas, ¿no? Ambas, o primero las drogas, ¿no? ¿Por qué? Porque El Perdido trata de eso, ¿no? Si todos tenemos un joven en casa, en este caso un hijo, un primo, algún familiar,
y no sabemos qué hacer con este joven, digamos, inquieto, libidinoso, corrompido por los amigos, por la sociedad, y queremos, digamos, de alguna manera direccionarlos o comprenderlos, qué mejor que regalarle un libro en el cual puedan encontrar cosas que ellos puedan sentir que otras personas la están viviendo, ¿no? Porque alguien cuando lee un libro, o un joven, no sé si te ha pasado a ti, José, quiere leer un libro, muchas veces yo he visto en alguna feria de libros, y esto es un comentario, que el chico quiere un libro, por ejemplo, de terror, ¿no? Por ejemplo, de horror, y la mamá le dice que no, como si la lectura fuese para ella, ¿no? Yo le digo, trato de cambiar la mentalidad, el chip que tiene la gente, a pesar, ¿no? Digamos, de que no me vaya a comprar, pero le digo, señora o señor, deje que su hijo, que su hija escoja el libro que ella quiere, porque de esa manera va a tener gusto por la lectura, porque si usted le niega ese libro, usted lo que está haciendo es que su hijo odie los libros, no le va a gustar leer, porque uno no puede elegir la lectura de sus hijos, ¿no? En todo caso, algunos prejuicios que tienen los padres hacen de que los chicos no puedan leer o no les guste la lectura. Y además... Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, Manuel. Es más, ya me hablas de un chico que quiere escoger un libro. Yo ya desde ahí estaría feliz, ¿no? La cuestión es de los chicos o niños que no quieren escoger libros, ¿no? Ahí hay un trabajo mayor. Pero si un niño le pide un libro a su papá o a su madre de terror o lo que sea, pues obviamente hay que darle gusto en esa lectura, ¿no? Aunque sí considero que hay determinados tipos de lecturas que todavía no son para niños. Por ejemplo, yo no, personalmente te lo digo, yo no le daría El Perdido, el libro que tienes entre manos, a un niño de 10 años. O sea, no hay forma. Claro que sí. Precisamente lo que acabas de mencionar, ya para ir terminando, solamente falta una pregunta, y para mí es la pregunta más importante de todo el programa. No sé si los amigos Tadeo, Armando, Ricardo van a estar de acuerdo, pero para mí es la pregunta más importante que te voy a hacer luego de este comentario. Claro, hay, digamos, regalos que uno le tiene que hacer a un chico de acuerdo a la edad que él tenga, de acuerdo a los intereses, a los gustos. Definitivamente este libro no es para un niño de 10 años, pero este libro, si es para un joven, digamos, de unos 17 años, que acaba de terminar el colegio, que no sabe qué hacer con su vida, un joven que está, digamos, encaminado por el camino, o sigue el camino que siguen sus demás amigos, porque aquí muchos de ellos hacen las cosas por la que lo hacen los demás, ¿no? Los amigos quieren quedar bien con los amigos, y eso pasa con mucha gente, incluso con esas mamás también que en algún momento fueron parte del grupo, ¿no? de amigos en algún colegio, así que qué mejor regalo. Yo creo que este libro es para personas o para chicos a partir de los 16, 17 años en adelante, ¿no? Para un mayor de edad definitivamente que sí, para un joven rebelde, porque a veces los padres, te cuento esto ya para terminar, José, preguntan o cuando conversan sobre los libros, a veces no te compran libros, pero te piden consejos o te cuentan tantas cosas que el escritor, como tú bien has mencionado, que parte de tu libro son experiencias de los demás que te han contado, ¿no? Muchas veces te cuentan tus historias cuando ven a un joven, cuando ven a alguien que está vendiendo libros y empiezan a decirte muchos problemas por los cuales están pasando los jóvenes, sus hijos, que por ejemplo les gusta, digamos, tomar, ¿no? Y uno... lo único que le dice a esa madre o a ese padre es, comprenda a su hijo. Usted ha sido joven en algún momento. No es fácil, ¿no? Y lo que tiene que hacer es regalarle un libro que contenga esas historias, que los vaya a atrapar o que sienta que es algo similar a lo que está viviendo, ¿no? Y qué mejor que regalar este libro a un joven, ¿no? Que tenemos en casa a un rebelde, ¿no? A un, digamos, no perdido, ¿no? Sino a alguien, digamos, que no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Y aquí vamos a encontrar muchas respuestas. José. Gracias por tus palabras, Manuel, gracias por tus palabras.
No, gracias a ti, gracias a todos los invitados también. Y en este momento, Armando, bueno, que está con la cámara desactivada, le voy a pedir que la active, ya, un momento. Ahora sí, voy a unirlos a la transmisión. Y antes, me gustaría hacerte la pregunta más importante de todo el programa, ¿no? Y es la que va a aparecer, bueno, la palabra va a aparecer en la pantalla, que es la siguiente. Ya. Bueno, vamos con la pregunta entonces. ¿Quién es José Valle? ¿Quién eres tú, José? ¿Cómo te puedes definir en pocas palabras? Como dije antes, ahora me defino de manera muy distinta a aquel joven que fue cuando escribí el libro El Perdido, ¿no? ¿Quién es José Valle? Es un esposo, padre de 3 hijos, y que en realidad es bastante familiar, ¿no? Un hombre que vive y en la medida de lo posible se desvive por su familia, ¿no? Es un hombre bastante hogareño. Ese es José Valle, aunque sigue siendo el lector empedernido de siempre. Nunca he dejado de leer y que ojalá nunca deje de leer. Muy bien, José, muy bien. Y por último, a cada invitado, empezamos con Armando, luego finalizas tú, José, ¿no? Me gustaría que por favor puedan describir en sustantivos, digamos, en pocas palabras también, este libro para ustedes. ¿Sí? Y por último, luego de esta descripción sobre el libro de José, puedan mandar algún saludo, por ejemplo, cómo lo podemos seguir en las redes sociales, cómo podemos contactarlo. Un saludo abierto, ¿no? Armando. Vale. Promiscuo, anestesia, Lima, paradigmático, inefable. Pues pueden seguirme en todas mis redes sociales como Armando San Martín, y cada semana estoy publicando ahorita una parte de mi novela La chica futbolista en el diario Poder Edomex. Muchas gracias, José, por la invitación, y a todos los participantes. Muy bien, Armando. Tenemos ahí tu Facebook. Por favor, confírmame si está bien escrito. Armando Saint Martín. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Perfecto, así mismo, Armando Saint Martín. Muy bien. Has descrito perfectamente, ¿no? Como tiene que ser un editor, ¿no? Bueno, en todo caso, alguien que está en el equipo de profesionales de la edición. Vamos a ver algunas palabras, seguro lo vamos a compartir. Adelante, Ricardo, por favor, y también tus redes sociales al final. A ver, así en sustantivo diría ambiciosa, retrato de una generación, ¿no? Estructuralmente compleja, ¿no? Y yo la verdad no tengo muchas redes sociales porque no soy escritor ni nada, así que lo dejo de ese lado ahí nomás. Ok. Bueno, en todo caso, ¿algún mensaje final? Sí, bueno, agradecerle a José por haberme invitado, ¿no? Y la verdad estoy bastante contento que al final haya publicado su novela, ¿no? Había publicado su libro de cuentos y bueno, y espero que logre sacarle tiempo a las grandes ocupaciones que tiene, tanto familiares como laborales, ¿no? Él no ha hablado nada de su trabajo, pero es un excelente abogado laboralista también, José. Entonces, nada, que ojalá siga escribiendo, ¿no? Lentamente, pero que siga, y espero pues en un futuro poder estar leyendo las versiones finales de sus cuentos de terror. Eso. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Tadeo. Bueno, podría referirme a la novela con las palabras rebeldía, incertidumbre y desenfreno, ¿no? Es algo muy de la época, pero también algo que nos ha vuelto a tocar el hombro los últimos días, ¿no? Ha sido una experiencia bastante gratificante poder leer esta última versión de la novela. Y bueno, ya hace tiempo ya no uso muchas redes sociales por la coyuntura que es sumamente tóxica, pero por ahí coloco alguna que otra cosa en mi Facebook, en Tadeo Palacios, o si no en mi Instagram.
Pero bueno, eso nada más. Perfecto, Tadeo, muchas gracias. Bueno, aquí tu Facebook, Tadeo Palacios, y también en Instagram, ¿no? Pero, bueno, para los amigos interesados, ¿no? Finalmente vamos a leer algunos comentarios de las personas que están participando, que están atentas a esta presentación. Carola Coronel, felicitaciones y éxitos, José. Luis Valle Cisneros, sigue adelante. Pavel Frank Rosas, muchos éxitos. Los escritores peruanos deberíamos unirnos para realizar acciones en pro de la novela peruana. Estamos orgullosos de ti, Viviana Ponte. Elizabeth Escobar, qué bien, José Valle, felicitaciones de verdad. Y Dante Fabricio también, quien es un colega escritor, nos dice en todo el hijo deberá escoger darle gusto a sus padres si siente interés de leer. En sí los libros no son buenos si no cobran un sentido esclarecedor para el lector. Felicidades también para el escritor José Valle, es muy grato conocer todo de él. Marta García Velasco, muchas felicidades, querido amigo, tu libro es lo máximo, súper interesante, que sigan los éxitos. Y así, algunos saludos más. Muchas gracias a todos los amigos que han estado conectados. Coco Santibáñez también, felicitaciones, José Antonio Valle Benítez. Muy bien. Y finalmente, José, bueno, yo voy a hacer unas pequeñas palabras, voy a decir acerca de tu libro, y me gustaría que tú en la parte final puedas, si gustas, leer un texto más, mencionar cómo pueden adquirir nuevamente tu libro y un mensaje final, ¿no? Para todos los amigos. Yo te dije también, ¿no? Que el tiempo era nuestro principal enemigo, vamos 1 hora y 40 minutos, se pasó volando, ¿no? No sé si... Así es. Ya. Bueno, tu libro, entonces, con algunos sustantivos, con algunas palabras que podría resumir tu libro. Bueno, tu libro es lujurioso, ¿no? Es una historia bastante amena, entretenida, interesante, en los cuales van a encontrar ciertos rezagos filosóficos, ¿no? Mucha bipolaridad, porque este libro es bipolar, hay mucho mensaje, mucha desesperanza y esperanza, no voy a decirlo en tus términos, ¿no? De esperanza y desesperanza, lujuria y también paz, ¿no? Amor, ¿no? Muchas drogas, mucho alcohol, mucha literatura, ¿no? Mucha metaliteratura también, como los personajes, ¿no? Que buscan, digamos, destruirse de alguna manera para poder encontrar las bases de un nuevo cimiento, de una nueva sociedad. Y ¿por qué no? Mucha ambición también, como lo mencionaron por ahí, ¿no? Mucha ambición porque escribir una novela, ¿no? Tan extensa, bueno, una verdadera novela, ¿no? Más de 400 páginas, no es tarea fácil. Y bueno, agradecer nuevamente a los amigos, en este caso especial a nuestro amigo Armando Sainz Martín, que bueno, está conectado desde México. Un abrazo, tenemos aquí la banderita de su país. Y también para los amigos Ricardo Olavarría Guinocchio, ¿no? De Perú, y también a Tadeo Palacios de Perú, bueno, de Piura, ambos de esta gran universidad, Pontificia Universidad Católica del Perú, y a ti, José, en especial, bueno, por presentarnos este libro, El Perdido, que podríamos decirlo, le rinde homenaje, ¿por qué no?, también a Bukowski, ¿no? Porque Bukowski estaría feliz seguramente de encontrarse con este libro, ¿no? En el cual va a encontrar drogas, alcohol y muchas cosas más que a él le gustaban, ¿no? El Perdido. Gracias, José. Bueno, unas palabras finales, por favor. Gracias. Bueno, como tú me has dado la oportunidad de hacerlo, voy a leer una parte más del libro y que creo resume esa batalla generacional e íntima del personaje principal, ¿no? Y justamente esto sucede a partir de una frase que además es una frase con la que empieza el libro, que es: somos víctimas de nada importante, ¿no? Como esquematizando la superficialidad, y nosotros somos víctimas de ello. Entonces, hay uno de los personajes que llega a decir eso. Dice: sí, somos víctimas de nada importante, dijo de repente Time, ¿no?
que es uno de los personajes, es el apodo de uno de los personajes. Y después sigue este párrafo. Y aquella oración pronunciada con un dejo irremediable de tristeza, con una sonoridad opaca, acompañado de un leve suspiro que no mostraba acusación alguna, pero tampoco indiferencia, que persiguió y exterminó con descaro a los demás sonidos, hundiendo en un breve silencio de victoria el recinto, gustó y desarmó a Andreas. Lo fulminó tanto la bala como la persona que había disparado. Time, el más callado, la sombra de Joseph, el inseguro, el que no tomaba decisiones más allá de las decisiones que tomaba Joseph. Andreas se vio sin palabras ante ese corto argumento. No pudo enlazar vocablos que deshagan esa precisa frase, esa frase que había devastado a su generación sin que él pudiera hacer algo en contra de ello. Y encima había sido dicha por Time. No lo había vencido su padre ni su hermano, ninguna de las dos generaciones entre las que se sentía aplastado, sino uno de sus más triviales discípulos. Olió el sarcasmo, la manufactura letal de la ironía. Daría guerra, mataría y moriría en combate, pero ya se sabía vencido. Ya la cruda realidad había entrado como un negro tornado en su alma. Algo se derrumbaba dentro de sí. Un vacío abrumador ganaba con seguridad decisiva su pecho, como si le hubieran dicho el nombre del pecado que tenía que subyugar y la ingrata manera de hacerlo. De nada sirvieron las barreras con las que hace años trataba de contenerse, los olvidos marcados, los libros leídos, las drogas ingeridas, ya de nada servían, ¿no? Esto es el punto culmen de esa lucha, no sé si generacional, sino también íntima que tenía Andreas, ¿no? Y habiendo dicho esto, no me queda nada más que agradecer de todo corazón a los participantes. Vinieron, apenas los invité, ¿no? Armando, Ricardo y Tadeo. De verdad que les agradezco de todo corazón, no solamente las palabras, sino esencialmente haberse tomado la molestia de leer el libro, ¿no? En el caso creo, en el caso de los tres, por una segunda vez ya, ¿no? Agradezco también a ti, Manuel, por esta oportunidad y a todos los que nos han acompañado esta noche. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Valle. Muchas gracias, Armando Saint Martín, a ti también, Ricardo Olavarría, también a Tadeo Palacios. Bueno, el programa Mundo Literario, voy a dirigirme un momento, no se vayan todavía, voy a dirigirme un momento al público. El programa Mundo Literario se transmite desde Perú para todo el mundo. Ya saben que tenemos un proyecto, el cual es poder compartir experiencias de todos los escritores. Estas experiencias suman, ¿no? Porque hacer un libro es una travesía, es un sueño para muchos escritores, y detrás de eso hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Lo que queremos es compartir semana tras semana estas experiencias desde diversas partes del mundo, que pueden enriquecer a todos los que puedan ver, compartir, escuchar estas entrevistas. Para ello estamos en la búsqueda de patrocinadores, ¿no? Estamos en conversaciones con algunas personalidades mexicanas, chilenas, ¿no? Escritores, algunos que quieren, digamos, fomentar la cultura a nivel general. Así que si estás viendo el programa, si conoces de alguien que pueda financiar, auspiciar, patrocinar el programa Mundo Literario, bueno, con todo gusto puedes comunicarte a los siguientes, bueno, al siguiente número. Vamos a dejar aquí el número de WhatsApp para que puedas, en todo caso, compartirlo con alguno de tus contactos, ¿no? Es el número que aparece en la pantalla, más 51 995 39 46 63. Es importante este número, más 51, que es el número, el código de país, ¿no? El código de país de Perú. Así que muchísimas gracias, y ya saben, la próxima semana vamos a tener a un escritor invitado, un escritor italiano. Esto va a ser el próximo viernes, ¿no? El próximo fin de semana. Así que un gusto, ¿no? Para todos ustedes compartir la literatura y a nuevos escritores. Muchas gracias, José, muchas gracias, Tadeo, muchas gracias, Armando y Ricardo. Un fuerte abrazo desde Lima para todos ustedes.